Entonces, si ya estás listo, ve a 2 de Corintios capítulo 10, es donde vamos a estar reflexionando esta noche, ¿no? ¿Me dije esta mañana, creo? No, esta noche, ¿no? Esta noche, ¿ah? Bien, entonces, ¿estamos listos? Como dicen los conductores, pónganse bien los cinturones, ¿sí? Muy bien, vamos a ir verso a verso. Después de que Pablo estuvo hablando en el capítulo 8 y 9 concerniente a la ofrenda, ¿no? Un tema bien delicado quizás, para algunos, o quizás mal interpretado muchas veces, o mal enseñado, o se ha hecho tantas cosas con esos 2 capítulos, y hay mucha polémica en torno a las ofrendas, ¿no es cierto? Pero Pablo lo enseña en esos 2 capítulos, y hemos aprendido nosotros cuál era el verdadero propósito por el cual Pablo lo enseña y cuáles son los principios por el cual nosotros también de pronto participamos de las ofrendas al Señor, ¿correcto? Pero ahora en el capítulo 10, Pablo como que retoma un poco el tema por el cual él está escribiendo esta carta. Recordemos brevemente, la iglesia de Corinto era complicada, ciertamente Pablo lo había iniciado, el Señor lo había usado Pablo para poder de pronto comenzar esta iglesia. Esta iglesia no estaba haciendo luz en el lugar donde debería hacer luz, es decir, más allá de que la iglesia esté influenciando sobre la sociedad estaba influenciando sobre la iglesia. Y eso es delicado, y eso no es el orden correcto. El orden es de que nosotros, los cristianos, los creyentes, la iglesia debe de influenciar y debe de alumbrar la luz de Cristo a este mundo que está en oscuridad. Ese es el orden. Entonces Pablo envía una primera carta, exhorta a esta iglesia. Pablo con toda autoridad dada por Dios, porque él había comenzado esta iglesia, ¿no? Entonces llega la información, Pablo exhorta mediante una carta, y esa carta fue una carta realmente de corrección. Más que de corrección, me gusta decir de restauración, porque eso es lo que hace Pablo, ¿no? Comenzó a ordenar muchas cosas en cuanto a inmoralidades que se estaban dando, divisiones que se estaban dando, mal uso de los dones por el cual habían sido bendecidos, mala administración de la Santa Cena y todo eso. Tanto así que Pablo, en los últimos capítulos de la primera carta, les manifiesta su intención de ir a visitarlos. Pero no ir y visitarlos por un día, sino de estar con ellos un buen tiempo. Pero cuando ya leemos la segunda carta, vemos que Pablo comienza de alguna manera explicando por el cual él no hizo esa visita prolongada, sino que hizo una visita inesperada, de pronto, que no duró mucho, porque desató un conflicto. De pronto, algunos no habían recibido bien su primera carta, y a los cuales ahora, a partir de este capítulo 10 en adelante, Pablo lo va a llamar los superapóstoles, que tenían sus seguidores dentro de la iglesia. Y estos hombres no habían recibido bien la primera carta, y de pronto que cuando llegó Pablo, le hicieron de alguna manera frente a Pablo, como que de pronto ahora dinos, ¿no? O simplemente se resistieron a no querer recibir, o se resistieron a la corrección, a la exhortación. Y Pablo, más allá de pronto de ser osado, como él usa ese término, Pablo agachó la cabeza y en humildad continuó su viaje. Y a raíz de ese evento, estaban usando estas personas para hablar mal de Pablo y del ministerio de Pablo y decir, ya ves, Pablo por cartas es bravo, por cartas es directo. Es como por hoy en día decirlo, por WhatsApp me dice tantas cosas. Pero cuando ha estado aquí, tranquilo, no se defendió Pablo. Y de alguna manera ellos no comprendieron, y Pablo les explica en este capítulo el por qué él actuó así. Y en otras palabras, Pablo en el Espíritu, con la sabiduría del Espíritu, sabe cuándo decir las cosas y cuándo no decirlas. Y es algo que nosotros también debemos de aprender, ¿no? Nosotros también debemos aprender que hay momentos para corregir con rigor, si se quiere decir, pero hay momentos en los que debemos de escuchar y que eso puede ministrar más a la otra persona. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si Pablo también se envalentonaba y aplicaba su osadía mientras estaban en este rechazo? Probablemente esa relación entre Pablo y la iglesia hubiese empeorado. Pero Pablo decidió continuar su viaje. Pero ahora,
partir de este capítulo 10, 11, 12, 13, Pablo va a sacar, como se dice, va a desenvainar la espada, por así decirlo. Va a ser mucho más duro todavía. Pero recordemos ya en este libro, en esta segunda carta que él envía, después de ese desplante que le hicieron, en los primeros capítulos Pablo defendió su ministerio, les dijo que él no es un ministro del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, y que él había sido llamado no por sus galardones que él tenía, aunque como buen judío, Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. Pablo sabía 2 idiomas, tenía doble nacionalidad, era ciudadano romano, pero también era descendiente judío de la tribu de Benjamín. Pablo era parte del Sanedrín. El Sanedrín es del concilio de los ancianos judíos, de los conocedores. Era un fariseo, por así decirlo. Ese era Pablo. Tenía mucho conocimiento en cuanto a la escritura del Antiguo Testamento. Pero Dios no lo llamó por nada de eso. Es más, Pablo no buscó a Dios. Dios buscó a Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia en Hechos capítulo 9 para asolar la iglesia, para tomar preso a los cristianos, como judío celoso que era. Y es Dios el que va a su encuentro. Jesucristo se le aparece a Pablo y tuvo un evento. Lee el capítulo 9, para resumir, simplemente Pablo cae en tierra y simplemente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y luego vemos a Pablo convirtiéndose, eso lo conoce como la conversión de Pablo, y es por eso que cada vez que Pablo habla sobre su llamado, dice que ha sido hecho por gracia y no por méritos. Y esto mismo Pablo les está diciendo a ellos: yo he sido llamado, soy obrero del nuevo pacto, he sido llamado por gracia. Y es más, vemos a un Pablo diciéndoles: ustedes me están pidiendo carta de recomendación, porque eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Le estaban pidiendo de alguna manera como que: ¿quién te manda, Pablo? ¿Quién eres tú para decirnos esto o aquello, para enviarnos esa carta, corrigiendo tantas cosas? Y de Pablo le dice: ¿necesito acaso yo enviarles carta de recomendación? Y les dice algo muy importante: ustedes son mi carta de recomendación, diciendo: ustedes son la evidencia de mi ministerio, dice Pablo a los hermanos de Corinto. Y no solo eso, en otro momento les dice: pero yo tengo el corazón ensanchado por ustedes, como diciendo: no les guardo remordimiento, no les guardo rencor, mejor dicho, no les guardo rencor, no estoy resentido con ustedes. Aunque sí, en ese momento no quiso de pronto responder a la altura como estaba siendo tratado, para no contristar más a ellos y contristarse mutuamente, es decir, para que no termine eso trágico. Pablo continuó su viaje, pero le dice: mi corazón está ensanchado por ustedes, oh Corintios. Y no solo eso, le dice: como padre yo les hablo, le dice. Ustedes como a hijos. Y Pablo les está manifestando toda esa voluntad de que ellos entiendan. Y le está diciendo: el problema no está en que me rechacen a mí. El problema es que estaban rechazando el mensaje que Pablo llevaba. Porque si Pablo hubiese llevado otro mensaje, en su primera carta quizás, un mensaje como diciendo: no hay problema que haya división, todo bien, mira, cada quien tiene su estilo. No hay problema con el adulterio, igual ya, si ya creíste en Jesús vas al cielo. Hubiera dicho: no hay problema pues en la Santa Cena que los ricos coman más y los esclavos coman después. No hay problema con los dones, cada quien use como quiere. Porque la gracia todo lo cubre. Si Pablo decía eso, probablemente hubiese tenido muchos seguidores ahí. Y lo hubiesen recibido bien, porque eso suena bien al corazón del hombre. ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? A mí me han hecho muchas veces esa pregunta, en la que están esperando que el pastor te diga: no está tan mal, como para decir: ese sí. Y cuando el pastor te dice: no, pero eso está mal, porque mira, va en contra de la santidad de Dios, eso es pecado. Ay, ¿a qué le pregunté? ¿No? Porque nuestro cuerpo se resiste, nuestra carne se resiste a la protección de Dios, ¿no es cierto? Estás robando y quisieras ir a la Biblia donde digan: no está tan mal si es por necesidad, pero no encuentras eso en la Biblia. Estás adulterando y quisieras encontrar algo en la Biblia en el que diga: pero hay un caso en el que, bueno, no está tan mal. No encuentras eso en la Biblia. Y eso te confronta. Y nuestra carne como que entra en una lucha ahí. Y ahí viene la lucha entre la obediencia o simplemente la desobediencia.
Eso estaba ocurriendo entre Pablo y los hermanos de Corinto. Entonces, Pablo después, hasta el verso 7 les dice eso, y en el verso 6, en el capítulo 6, disculpe, incluso les dice, no se unan a yugo desigual, y explicábamos que les estaba diciendo justamente que no se unan a ese pensamiento de libertinaje que estaban enseñando estos falsos apóstoles, falsos maestros, de quienes ahora va a comenzar a hablar. Le está diciendo, mi corazón está ensanchado por ustedes, oh Corintios, en el capítulo 7. No se unan al yugo desigual en el capítulo 6. No escuchen esas voces. Suena bonito, pero no se unan. No hay comunión entre Cristo y Belial. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Y comienza a decirles una serie de cosas. Y uno dice, eso es para matrimonio. No, eso era para la iglesia. Porque la iglesia estaba cayendo en eso. Estaba prestando oídos. ¿A quién? A esas voces que agradan al corazón, pero no ministran, no corrigen, no confrontan, no restauran vidas. La pregunta es, tú como cristiano, hoy en día, ¿qué buscas escuchar de parte de Dios? Un mensaje motivador, un mensaje que de pronto diga, sí, todo lo que estás haciendo está recontra bien, dale para adelante nada más. O de pronto viene palabra de Dios y te confronta. Es mucho mejor eso, porque ahí hay seguridad. Amén. Ahí hay seguridad. Dijo alguien que cuando de pronto estamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, escuchando la palabra y no causa incomodidad en mí, es porque de pronto probablemente no me estén predicando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice es cortante, que entra hasta lo más profundo. La palabra descubre cómo está nuestra vida y de pronto nos lleva a un cambio de vida. Y si no está causando eso, en el lenguaje popular dicen me están meciendo. Ten cuidado de que esté diciendo me siento. Entonces, mis hermanos, Pablo hizo un paréntesis, capítulo 8, capítulo 9, habló de las ofrendas, pero ahora capítulo 10 va a retomar nuevamente y va a irse con todo. Y vamos a verlo, ¿no? Voy a leer los primeros versículos porque ya Julio César lo compartió, pero para tomar, como se dice, viada, vamos a comenzar desde el verso 1. Aquí vamos a ver en este capítulo básicamente. Vamos a ver cómo es que Pablo comienza a contrastar su apostolado, su ministerio, con esos falsos apóstoles. Cómo es que Pablo comienza a confrontar y decir, yo no soy igual que ellos por si acaso. Entonces Pablo más o menos va a hacer eso. Pero ¿qué es lo que nos va a enseñar estos versículos? Creo yo que nos va a enseñar ciertos principios de cómo nosotros enfrentar ciertos conflictos ministeriales y por qué no decirlo, quizás también personales. Pablo está confrontando conflictos ministeriales. ¿Por qué? Porque habían otros que se habían metido a la iglesia. Y Pablo de alguna manera va a hacer un contraste entre ellos y el ministerio que él ejerce. Pero también nosotros, en la vida práctica, constantemente vamos a estar en ciertos conflictos quizás, de ideas quizás, de conductas quizás. Y aquí estos pasajes nos van a enseñar básicamente, yo he anotado aquí en mis apuntes, 8 principios como enfrentar ciertos conflictos ministeriales, lo he puesto, pero puede ser también familiares. Como cuál es la actitud que debemos de tener. Mira cuál es la actitud con la que comienza Pablo. El verso 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con vosotros. Si te está diciendo, ¿no? Ciertamente ustedes se han dado cuenta que cuando estoy ausente y he escrito la carta he sido directo, he sido así a la yugular, he tenido que tocar los temas así de raíz. Dijo, ese que se acuesta con la pareja de su padre o su madrastra, dice hay un individuo, eso lo vemos en la primera carta, y dice, yo ya lo entregué a Satanás, pues, así sáquenlo de la iglesia, ¿qué hace ahí? Pues claro. Entonces Pablo por carta fue muy directo. Pero cuando estuvo ahí, Pablo le está diciendo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes. Pablo tuvo una actitud de humildad, porque él había entendido que lo que él ya había escrito a la iglesia, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ya no quería seguir en el mismo tema, porque estaba dando por entendido que ellos habían entendido, valga la redundancia, comprendido en todo caso la carta, ¿no? Entonces ya no quiso tocar diciendo, ¿dónde está ese que de pronto está en pecado, que traiga? Pero no, simplemente fue, hizo su visita
Y con humildad lo trató porque seguían siendo sus hermanos, seguían siendo seres humanos y no debían menospreciarlos ni condenarlos, porque así no se ejerce autoridad de parte de Dios, sino si ya hiciste llegar el consejo y ahora ya estamos de manera presente, simplemente es un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continúa, o sea, ni siquiera ya tocar el tema. Pero ellos habían interpretado eso mal, esa actitud de Pablo, habían dicho, o sea, por carta nos has corregido y ahora viene en persona y no nos dice nada. Pero ese no decir nada es simplemente que él está asumiendo que ellos ya comprendieron, ¿no? Pero no había sido así. Entonces vemos ahí una primera actitud que tomó Pablo cuando fue a Corinto: humildad y mansedumbre. Un primer principio que debemos tener claro siempre nosotros cuando vamos a de pronto vernos en un conflicto. Recuerda mantener la mansedumbre y la humildad. Lo contrario a la humildad y la mansedumbre, ¿qué sería? La arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la pérdida de control. Y eso no lleva a nada bueno, ¿no? Pero Pablo dice fue manso, pero aquí Pablo nos manifiesta por qué es que él fue manso o por qué es que él fue humilde en todo caso. No porque de pronto lo trataron bien, por lo contrario, lo trataron mal cuando fue a esa visita. Pero él fue humilde. La causa está en el verso 1, dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, porque él había comprendido la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es decir, me pongo por un instante en el rol de Pablo y digo, Pablo había comprendido que Cristo es manso, que Cristo es tierno, y así es como fue Cristo también con él. Cuando Cristo encontró a Pablo, no le resondró por qué está asolando la iglesia y por qué es fariseo. No. Simplemente le dijo, anda, ve a Damasco, espera allí. Simplemente Cristo le dijo, yo quiero ser parte de tu vida, quiero ser tu Señor, sirve. Borrón y cuenta nueva, en otras palabras. No le estuvo encarando a Pablo. Entonces Pablo tenía muy claro eso. Y ahora cuando él va a Corinto, después de haber enviado su carta, no va pues buscando al pecador, ¿dónde está ese tipo? A ver, ¿dónde está? No, simplemente va y ya él da por sentado de que debe haber comprendido la carta y tranquilo. Pero el inmaduro, el carnal de Corinto, no había comprendido esto. Estaba diciendo, se chupa Pablo, no dice nada. Y no estaba comprendiendo con los ojos espirituales, sino simplemente estaba diciendo, si no me dice nada Pablo, entonces Pablo debe ser cobarde. No estaba siendo cobarde, estaba siendo humilde. Quizás en el medio de una discusión, llevándola a un punto aplicativo para tu vida, tengas que callar. ¿Te ha pasado alguna vez? Y la otra persona puede estar, y tú simplemente callas. Aparentemente para el mundo perdiste, pero para Dios ganaste, porque refrenaste tu lengua. Valiente no es el que más grita o el más altanero. Valiente es el que sabe tener su poder bajo control, porque ese es mansedumbre. Mansedumbre no es sinónimo de debilidad. Mansedumbre se dice aquel toro que es bravo, pero está manso. No es que no tenga fuerzas ese toro, tiene todas las fuerzas, pero le han enseñado a ser manso, a tener el poder bajo control. Pablo tenía toda la autoridad para simplemente decir, saquen esos tipos de la iglesia, ni más. Pero simplemente cayó y se comportó de una manera humilde. Jesús es una mayor muestra de humildad y mansedumbre. Lo estaban abofeteando, lo estaban escupiendo, lo estaban llevando preso, como siempre decimos, ¿no? A la fuerza. Y Jesús simplemente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para el mundo eso es perder, para el mundo eso es cobardía. ¿Por qué no se defiende? Pero Jesús, Jesús era débil en ese momento. No dijo, Pedro, ¿qué haces tú volando las orejas del soldado? Tranquilos. Yo, si tuviera que defenderme, dijo, no, yo hago un clac, viene una legión de ángeles y me defiende. Pero simplemente no lo hizo, ¿por qué? Porque era manso. Porque en medio de todo eso iba a tener una enseñanza, él tenía un propósito, que era sacrificar su vida por ti y por mí. Él dijo, no me quitas la vida, yo lo entrego. No es que de pronto él no tuvo cómo defenderse, sino
yo entrego mi vida. Entonces, más que todo eso es una decisión que él tomó. No tanto le hicieron una trampita, aunque vemos a Judas traicionando y todo lo demás. Pero él sabía todo eso. No anticipó la traición de Judas. Entonces pudo haber huido. O pudo haber pedido refuerzo, Señor, mándame ángeles. No lo hizo. Eso es mansedumbre. Y Pablo también de esa manera está siguiendo ese ejemplo. Por eso dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, porque Cristo es así. Entonces yo también cuando estuve con ustedes en cara a cara, fui humilde. Primer principio para enfrentar ciertos conflictos es mantén la humildad, mantén la mansedumbre. Amén. Seguimos, verso 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía, porque ellos decían, Pablo por carta es bien osado, ¿no? Bien atrevido, bien mandado, bien directo. Y Pablo dice, bueno, yo estoy orando, ruego, no está amenazando, sino dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar esa osadía. Les dice, chicos, en realidad no quiero usar, no es que yo no pueda usar mi osadía, mi atrevimiento, pero no quiero usarlo, simplemente. Dice, con el que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Decían, Pablo es otro humano igual que nosotros, ¿cierto? Pues era humano. Pablo es otro débil igual, sí, los tenían como diciendo, Pablo se está corriendo de la situación. ¿No? Y Pablo dice, cierto, nos tienen como, claramente dice, que nos tienen como si anduviéramos según la carne, como que de pronto Pablo está tomando esas decisiones porque tiene miedo. Y no es eso. Simplemente él está siendo lo más espiritual en medio de ese conflicto con los hermanos de Corinto. Verso 3 al 6 vamos a ver un segundo principio. Pues aunque andamos en la carne, Pablo dice, aunque estoy en cuerpo y carne, ¿no? O sea, como todo ser humano, tiene sed, se cansa, es débil, envejece, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, yo no me voy a defender de manera carnal, aunque estoy en la carne, porque como, tengo sed, duermo, todo lo demás, pero también sabe que tiene una naturaleza espiritual. Y ese es el creyente. El creyente sigue manteniendo su naturaleza carnal, porque seguimos todos los días tomando desayuno, todo lo demás. Pero nuestras reacciones, cómo enfrentamos la vida, ya no pueden ser carnales, ya no pueden ser bajo nuestras propias estrategias, sino tienen que ser de manera espiritual. Y eso es lo que hace Pablo, dice, no militamos, es decir, no guerreamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, él usa armas que lo llevan a ser obediente a Cristo. Y eso, una de esas armas es la humildad. Y Pablo dice, no voy a usar mi carne. Ah, es que me provocó, tú me dijiste tal cosa, yo te digo por dos. Eso hace el mundo, ¿sí o no? Dice, tú me das uno y te doy dos, dice, ¿no? ¿Sí o no? Pobre que me toque, que te doy dos. Eso es el mundo. Y nosotros estamos tentados a reaccionar de esa manera ante una situación conflictiva. Pero recuerda, el cristiano tiene que aprender a luchar esas batallas no con sus propias armas, no en sus propias fuerzas, porque la vamos a malograr más, vamos a empeorar el problema. Somos llamados a luchar esas batallas con armas, no carnales, sino con armas de parte del Señor. Julio César la vez pasada explicó la armadura espiritual, ¿se acuerdan que está en Efesios, no? Pero esta armadura espiritual nos lleva, dice, a la obediencia de Cristo. Ya no tanto yo vivo y reacciono entonces por qué es lo que me hizo esa persona, sino vivo y reacciono por cómo soy en el Señor. Porque tengo un Dios, tengo un Jesucristo que me dice qué hacer y cómo reaccionar. El mundo que no tiene a Cristo puede reaccionar ante el agravio, si me das uno yo te doy dos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Si te dan uno, da la otra mejilla. Esa es una arma espiritual. Dice, ¿y qué es eso? El perdón. No, pero ¿cómo le vas a perdonar así tan fácil? Pero bueno, el Señor nos lo dice. Y la mayor muestra de eso, ¿sabes cuál es? Que Él te perdonó. Pablo tenía clarísimo esto. ¿Cómo Pablo podría ponerse en un punto y decir, ¿saben qué, hermanos de Corinto? Cuando yo fui a ustedes,
no me recibieron bien, esto no se los perdono. Y de pronto yendo al Señor, Jesús diciendo, gracias Señor por haberme perdonado cuando yo perseguía a tu iglesia. No tendría sentido. Porque qué bien se siente cuando entendemos que hemos sido perdonados por Dios, ¿no es cierto? Pero qué difícil se nos hace perdonar a otros. ¿Te das cuenta de eso? Qué bien se siente cuando nos perdonan algo, pero qué difícil es perdonar. Es en la carne. Pero cuando nosotros comprendemos este principio, que Jesús en la cruz perdonó peores cosas en nuestra vida, y vemos la cruz y diremos, si el Señor me perdonó esto, ¿cómo yo no puedo perdonar aquello a mi prójimo? Y Pablo tiene claro esto. Y Pablo entonces está diciendo que sus estrategias no son carnales, su manera de defenderse no es carnal, sino espiritual. Dos principios que vamos aprendiendo entonces hasta este verso 6. Primero, es de que ante una situación difícil, mantén tu humildad y mansedumbre. El orgullo, la soberbia no te va a llevar a nada bueno. Quizás a ganar aparentemente ese conflicto, pero ante Dios metiste la pata. O como dicen, pisaste palito. Y el enemigo va a decir, bien, ganaste, va a decir Sata. Sata sí va a estar bien ahí con su like, diciendo, oye, qué bien, ¿ah? Pero te malogró tu comunión con Dios. Y Jesús va a estar como diciendo, estás igual que Pedro volando orejas, por no velar. ¿Te das cuenta? Lo segundo que hemos aprendido es que no debemos de usar armadura carnal. Eso es para el mundo que no tiene a Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Llevemos todo a la obediencia de Cristo. Verso 7 nos va a enseñar un tercer principio cuando nos encontramos en situaciones difíciles como estas. Ese principio es no juzgar conforme a la apariencia. Eso hace muchas veces el mundo. Pero el cristiano no debe de juzgar en base a apariencias. Miren lo que dice Pablo. Miráis las cosas según, ¿qué dice? La apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo estaba siendo menospreciado, rechazado por algunos, no toda la iglesia, pero algunos de la iglesia de Corinto, porque estaban viendo su apariencia. Como cuando vino no habló, no se defendió, entonces se chupó, entonces es cobarde. Y añadido a eso, incluso, como decía Julio la vez pasada, ¿no? Por historia se conoce que no necesariamente era tan atractivo físicamente. O quizás no tenía, también se conoce por el tipo de carta que él escribe y por el tipo de predicación que él no usaba palabras decorosas. Y eso lo dice en su primera carta. Que él no usaba palabras decorosas, rimbombantes, que sí usaban los filósofos griegos, por ejemplo. Pablo era muchas veces directo, sencillo, directo, preciso. Entonces, pero eso dice, no tiene más que decir. No adornaba su mensaje con sabiduría de hombres, que agradaba a los hombres. Entonces eso hacían a ciertos hermanos de Corinto, a evaluar a Pablo por su apariencia. ¿Me entienden? Y a veces el mundo de hoy en día también actúa así, ¿no? Viene un charlatán, un buen orador, ¡wow! Se dejan llevar por los chistes que hace, probablemente, ¿no? Porque mantiene a la audiencia amena. Y pensamos que eso es lo correcto. Cuando lo correcto es de que sobre todo el mensaje sea bíblico, que el mensaje sea cristocéntrico, que el mensaje salga de la palabra de Dios. Eso es lo que va a determinar si esa persona está siendo espiritual o no está siendo espiritual. Amén. Y Pablo entonces le dice, miráis las cosas según la apariencia. Y algo nada más le dice Pablo. Así como ustedes se consideran de Cristo, yo también soy de Cristo. Entonces, si tú y yo somos de Cristo, ¿por qué tendríamos que menospreciarnos? ¿Me dejo entender? El hecho de ser de Cristo, eso lo hace importante. No el hecho cómo hable, ni cómo vista, ni qué color de ojos tiene. El hecho de ser de Cristo, eso es lo más importante. El hecho de que una persona venga y te dé un consejo
que tú identificas claramente que viene de parte del Señor porque tiene principios bíblicos, eso hace importante el consejo. No porque tan bonito te puede hablar esa persona. ¿Me dejo entender? Pero en el mundo, el que más habla, el más charlatán, ese gana. Porque el mundo evalúa según la apariencia. Entonces, mis hermanos, es bueno, de pronto, no, por esto no quiero menospreciar, es bueno estudiar oratoria, es bueno hablar bien en público, todo eso es bueno, pero no reemplaza lo más importante, el hecho de ser de Cristo. Cuando recibas un consejo de alguien, una de las cosas que debes de cuidarte es si ese consejo realmente viene de la palabra de Dios, si es de Cristo, conforme la mente de Cristo, o simplemente son palabras bonitas. Si son palabras bonitas, por más que agrade a tu corazón, desecha. Pero si tú identificas que es bíblico, viene de Cristo, así no te guste tu corazón, tómalo. Entonces, segundo principio, no juzguemos según la apariencia, lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. Verso 8, vamos a ver un cuarto principio. Pablo va a decirles, y se va a ver en la necesidad de decirles que él tiene la autoridad de decirles lo que les está diciendo, pero que es para edificar. Mira lo que dice el verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio ¿para qué? Edificación. Pablo dice, cierto, tengo cierta autoridad por el cual debo de gloriarme, pero yo estoy bien claro que esa autoridad me lo ha dado ¿para qué? Para edificarnos. En otras palabras le está diciendo, chicos, todo lo que yo les he dicho y les ha incomodado, tiene un propósito de edificarnos. Y no les he dicho porque se me ocurrió, sino porque el Señor me ha dado esa autoridad de decirles. El Señor lo había llamado a comenzar esa iglesia, él no lo comenzó porque él quería, ¿se acuerdan? Es más, él quiso continuar su camino cuando llegó a Corinto. El Señor le dijo, tengo mucho pueblo en este lugar. Entonces Pablo le está diciendo, aunque podría gloriarme de la autoridad que tengo, pero esa autoridad incluso se me ha sido dada. Me lo ha dado el Señor, pero también lo tiene claro que ha sido dado ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. Y dice, yo no quiero destruirles con este mensaje. Y no te das cuenta que Pablo está siendo duro, pero al mismo tiempo está abriendo su corazón diciendo, hermanos de Corinto, por favor entiendan que mi intención no es destruirlos. Mi intención es edificar sus vidas. Cuando escuches una palabra de parte de Dios que quizás confronte tu vida, recuerda, Dios no tiene ninguna intención de destruirte. Su intención es edificar tu vida. Amén. Su intención es edificar nuestra vida, causar cambio en nuestra vida. Y luego dice, en ese libro dice, no me avergonzaré. Entonces Pablo no se avergüenza de lo que está haciendo, aunque le está generando problemas, ¿no? Le está generando conflictos, pero no se avergüenza. Dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Esa mi intención no era que yo quería amedrentarlos o ni asustarlos a través de mis cartas. Le está diciendo yo que lo que quiero es edificar sus vidas. Y no me avergüenzo de haber hecho eso. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo, mis hermanos. Si tú eres creyente, tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor tiene una palabra en tu corazón y de pronto alguien viene y te pide un consejo y tú sabes que tienes que decirle, aunque la otra persona quizás le cause incomodidad, pero Dios lo pone frente a ti o simplemente vino a ti esa persona, no te limites a decirle lo que realmente Dios dice en su palabra. Créeme, no te avergüences de decirle, le digo, tal vez va a dejar de ser mi amigo, porque como que de pronto nosotros no queremos decirle eso porque como que tal vez ya después de eso no me hable, probablemente no te hable, pero cumpliste con el Señor. Pero cumpliste con el Señor. Me ha pasado muchas ocasiones, ¿no? Pastor, mira, estoy pasando por esto. Bueno, tenemos que ser claros, la Biblia dice esto, ¿no? La convivencia no agrada a Dios. Ay, ¿yo qué puedo hacer? La Biblia lo dice. Pastor, si no, ¿qué pasa? Necesidad y por debajo estoy vendiendo tal cosa. Bueno, la Biblia dice que eso no es correcto. No está bien. Le va a incomodar, pero no te avergüences de decirlo si es que tú consideras que realmente eso es de parte de Dios. Amén. Entonces, Dios te ha dado esa autoridad
Hemos visto en la primera carta, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18, 19, 20, que somos embajadores ¿de quién? ¿Y qué hace un embajador? Hablar de parte del rey que fue quien lo envió. Dice que nosotros como cristianos tenemos un rey y es Cristo y estamos en este mundo, que ya no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía dice está en el reino de los cielos. Pero estamos en este mundo como embajadores, ¿para qué? ¿Para servirlos? No, para traer un mensaje de Cristo y decirle a este mundo que cambien o no cambien, ya no es nuestro asunto, ese es el asunto del Espíritu Santo. Pero somos llamados a decirlo, lógicamente, con amor, así como nos predicaron en algún momento a nosotros. Con amor, pero sin poner en juego la verdad del Evangelio. ¿Amén? Entonces, ahora, versos 10 y 11 aprendemos un quinto principio. Mira lo que dice versos 10 y 11. Porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, decían lo siguiente, para parafrasear, ¿no? Su carta, Pablo es duro, ¿no? Es su carta, son fuertes de leerlo. ¿Cómo nos va a decir que tenemos que hacer orden en la cena, que yo traje mi, no sé, lo que fuese, ¿no? Porque ordenó eso, ¿no? ¿Cómo me puede decir? Pues ya yo prefiero escuchar a Pedro, pues a Cefas, y el otro dice, no, yo prefiero a Apolos, pues, ¿cómo Pablo va a venir y decirle, ¿saben qué? Somos de Cristo. ¿Por qué? Si yo quiero tener mi propio, quiero ser paz de Pedro. ¿No? Entonces, pero Pablo corrigió todo eso. Entonces decían por cartas, pero de presencia corporal, ¿cómo lo veían? Débil. O sea, no, de pronto, aparentemente, por lo que Pablo está describiendo, corporalmente no era tan, no sé si alto, chapado, puesto, no sé qué término usar, pero lo veían como corporalmente débil. ¿Y qué más? De palabra menos, no hablaba bien. Encima ni habla bien. Hoy en día diríamos, ¿no? Encima no habla ni bien su castellano. Decimos muchas veces eso. ¿Te das cuenta? Puede haber personas que son llamados por el Señor y no terminaron la secundaria. Probablemente solo estudiaron primaria. Eso no los discapacita para ser siervos del Señor. Y vas a encontrar mucho de eso. Y el Señor te va a enseñar mucho en eso. Quizás vamos a querer juzgar en apariencia diciendo, pero yo estaba en la universidad y ¿cómo este? Créeme, pero que cuando abra su boca y si lo que él habla es bíblico, va a ministrar tu vida. Amén. Pero de Pablo estaban diciendo, ni siquiera habla bien. Su hablar menospreciable. Pablo lo reconoce y dice, bueno, esto tenga en cuenta tal persona, dice, que así como somos en la palabra así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces ahora sí Pablo va como que de pronto decir, bueno, la primera vez que fui, yo di por sentado de que habían comprendido la carta, me comporté humildemente, ya no quise tocar el tema. Pero como hay ciertos personajes que se resisten, y eso estaba diciendo, ¿no? Porque habla de un personaje, ¿no? Dice que tenga en cuenta a tal persona, que ahora que yo voy, en el presente, o sea, ahora sí voy a ser duro y preciso. Entonces, a esto yo veo de que Pablo había aprendido a ministrar de acuerdo a las circunstancias. Si ves que alguien no reacciona, a veces ya es necesario ser mucho más directo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. La primera, como que hablas bonito y si el otro no lo entiende, a veces hay la necesidad, no de ponerte mal criado ni altanero, pero de hablar las cosas con más rigor y firmeza, ¿me entiendes? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le picó? No. O sea, ¿qué no entendí yo? Es distinto, ¿no es cierto? Pero vivimos en un contexto, créeme, y en todo sentido se da, que se cree que el que más grita o levanta más la voz va a imponer. Conozco personas que hablan tranquilamente, pausadamente, pero con rigor. Un pastor en nuestro trabajo, tranquilo, sencillo, pero preciso. La primera, sí, profesor, no, sí, profesora. La tercera,
Llámale, no, nunca los ha llamado, ya, pero a otros colegas los llama y, ¿qué pasó ahora? Pon las cosas como son. Algo así lo veo a Pablo diciendo, ¿no? Bueno, no me han entendido, pero ese personaje, díganle, cuando vaya, voy a hacer claro. No es una amenaza, sino nos está mostrando cómo es que él está ministrando de acuerdo a las circunstancias. Y eso es sabiduría. Y ese es otro principio que vamos a aprender. Muchas veces hay que, no todas las personas aprenden al mismo ritmo. Hay personas que hay que hablarles de una manera más pausada, más suave, pero hay personas que si no reaccionan hay que ser sin llegar al atropello, siempre con amor. Entonces, en algún momento te va a tocar enfrentar ciertos conflictos, sobre todo los que están en el ministerio, están cumpliendo un rol de liderazgo. Aprendamos estos principios de Pablo. Que hay momentos en que debemos hablar todo Gucci, dicen, ¿no? Todo chévere. Pero hay momentos en que hay que hacer las cosas claras. Y no tiene nada de malo, mientras mi intención no sea dañar la vida de esa persona, sino, como dijo Pablo atrás, edificar la vida de la persona. Amén. Entonces, verso 12, dice, Pablo dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y va a comenzar ya a hablar de los superapóstoles a partir de aquí. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos, a ser parte, mejor dicho, ni a compararse con algunos que se alaban a sí mismos. Es decir, Pablo está diciendo, había esos algunos lo va a llamar superapóstoles más adelante. ¿Qué es lo que hacían esos superapóstoles? Se autoalababan. Es decir, en lenguaje sencillo, se reventaban cohetes a sí mismos para mostrar mayor autoridad, mayor llegada quizás, se autoalababan. Y Pablo dice, por si acaso yo no quiero ni ser parte de ellos, ni compararme a ellos. No se trata de eso. Sino dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, ¿qué dice? No son juicios, no está correcto. No están siendo sensatos al hacer eso. Entonces, otro principio que vamos a aprender, no se trata de compararnos con otros. Y si te tienes que comparar con alguien, compárate con Cristo, siempre lo hemos dicho. No, es que Él también hizo eso. Chévere, ¿no? Bueno, lo hizo. La pregunta siempre debe ser, ¿qué haría Cristo en medio de esta situación? Ah, no, pero tú también me has hecho esto, algún conflicto que pasa eso, sea de pareja, de trabajo, pero tú también hiciste esto, aquello. Mi comportamiento no puede estar ligado a cómo se comporta el otro. Mi comportamiento, mi manera de conducirme tiene que estar ligado en cómo es que Jesús espera que yo me comporte. Y cómo es que Jesús espera que yo reaccione. Eso es lo que debe determinar la reacción y el comportamiento de un cristiano, no tanto el otro. Y Pablo está diciendo, bueno, yo no quiero ser como ellos, tampoco se trata de que yo me quiero comparar con ellos, pero ellos al hacer eso, al compararse consigo mismos, al jactarse, al autoalabarse ellos mismos, no están siendo juiciosos, dice, no están siendo razonables, sensatos. Verso 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también, dice, hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo va a hablar más adelante incluso que si es que tendría que gloriarse él de algo, de la autoridad que le había dado el Señor en todo caso, porque él es el que lo ha llamado a ser siervo, de administrar y pastorear esa iglesia, y dice, no me voy a gloriar en el sentido, no voy a asumir esta autoridad, por así decirlo, desmedida. Él sabía que el propósito por el cual Dios le había dado la autoridad era para edificar, no para destruir. Y está diciendo unas palabras de lenguaje sencillo, no me voy a pasar de la raya. Porque ¿ante quién tendría que rendir cuentas si es que Pablo se pasa de la línea? El Señor. Pero esto también tiene otro sentido, porque acaba de hablar de los otros, del comportamiento que tienen los otros, que se autoalababan, se autocomparaban entre ellos, y él ha dicho, yo quiero marcar distancia de ellos. Y Pablo, al decir acá,
Voy a volverlo a leer. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios ha dado por medida. Esta frase, muchas veces la regla que se daba por medida, se usaba en las carreras olímpicas, que lógicamente se desarrollaban en Corinto también. No sé si tú has visto esas olimpiadas donde corren 400 metros, no sé cuánto, y cada quien tiene su carril, por así decirlo. Entonces Pablo dice, yo sé cuáles son mis límites. Yo estoy corriendo mi carrera. ¿Cómo lo corran ellos? Su asunto, pero yo no me voy a salir del carril que el Señor me ha dado. Si yo me salgo de ese carril, estoy en falta. Ni siquiera con el otro, sino con quién. Si ellos se salen y se meten en otros asuntos, su problema. Pero el Señor me ha llamado a ministrarlo a ustedes. Por eso que termina diciendo el verso 14, porque no nos hemos extralimitado. No me he salido de mi carril, dice Pablo. No me estoy inmiscuyendo en ministerio ajeno. Como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de... Pablo le dice, el Señor me llamó a levantar esta iglesia, a ministrar esta iglesia, y a eso me estoy enfocando, y por eso es que de pronto, en todo caso, el que se está metiendo con pensamientos equivocados, autoalabándose, menospreciando a Pablo, ¿son quiénes? Esos superapóstoles, que se estaban entrometiendo en el trabajo de Pablo. No te entrometas en pleito ajeno. Entrométete en lo que Dios te ha llamado a hacer. Muchas veces vamos a cumplir el rol de consejeros, pero un consejo es un consejo. La decisión que tome la persona es su propia carrera. Tú vas a rendir cuentas por la carrera que estás corriendo y vas a rendir cuentas al Señor por cómo actuaste tú, no tanto por cómo actuó la otra persona. ¿Me vas a entender? Es que él también hizo eso. Pablo dice, no se trata de que yo me comporte como ellos ni que yo me compare a ellos. Se trata de que el Señor me ha dado una regla, una medida para yo correr la carrera. Amén. Verso 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente de trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, nuevamente, conforme al trabajo que él viene realizando y conforme como ellos crezcan en la fe, irán comprendiendo lo que él está haciendo. Y si ahorita no lo comprendían era porque no habían crecido en fe todavía. Verso 16, y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de ustedes. Es decir, es más, no solamente estoy anunciando el evangelio a ustedes, le dice, sino que más allá. Y eso es lo que decía Pablo. No era la única iglesia que estaba ministrando. Y lo podemos ver incluso en sus viajes y en su carta. Filipos, Gálatas, Romanos, Tesalónica, Éfeso. Pablo no les está diciendo, bueno, el Señor me ha llamado a ministrarlos a ustedes y también a otros. Entonces también esto pasa, ¿no? A veces cuando de pronto alguien nos llama la atención, dice, ¿y por qué se lo ha cogido contra mí? Porque el Corinto pudo haber pensado, ¿no? Los de Corintios, ¿y qué tanto Pablo se le ha cogido con nosotros nada más, ¿no? Pablo dice, bueno, el Señor me permitió llegar primero a ustedes, yo estoy cumpliendo mi función, estoy cumpliendo mi carrera, ¿no? De ministrarlos, pero no son los únicos, por si acaso, porque también estoy ministrando a otros el evangelio. Y recuerda eso mismo, no es personal. Cuando alguien viene y te hace llegar consejo de parte de Dios, recuerda, este pastor, lo que le has contado mi vida, se la ha agarrado conmigo. No me lo ha agarrado contigo, créeme. Porque yo voy a rendir cuentas a Dios por cómo ejerzo el ministerio. Es la carrera que estoy corriendo. ¿Cómo la corras tú? Pues eso sí, preocúpate también. Porque yo me tengo que preocupar por cómo estoy corriendo yo mi carrera, cómo estoy cumpliendo mi función. ¿Me vas a entender? Entonces no es que de pronto no es personal y Pablo está diciendo, por si acaso, yo ministro y corro también a otros, ¿no? Finalmente, octavo principio que vamos a encontrar en el verso 17 dice lo siguiente, ¿no? Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y este es un pasaje que Pablo va a usar del Antiguo Testamento. Pablo está citando claramente Jeremías capítulo 9, verso 23. Lo voy a leer, yo lo tengo aquí en mis apuntes. Mira lo que dice Jeremías, el profeta, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a un momento en el que era muy soberbio, en el que era muy altanero frente a los pueblos gentiles.
o frente a los que de pronto, sobre todo la cúpula, los fariseos. Y Jeremías trae un pensamiento de parte de Dios y dice lo siguiente, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, dice Jeremías, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Pablo le dice de manera resumida, más el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si hay algo que debemos de gloriarnos es de que cómo está tu comunión con el Señor, cómo estás glorificando a Dios. No tanto en cuánto sabes, ni qué tan fuerte eres, ni qué tan rico eres. Si hay algo en que tú quieres gloriarte, gloríate en cómo está tu comunión con Dios, en cómo estás corriendo la carrera. Y ni siquiera te vas a gloriar diciendo, sino con hechos, por cómo te conduces, por cómo vives. Y la gente es el que va a notar si de pronto estás en esa comunión genuina con el Señor o simplemente estás diciendo cosas que no estás viviendo como los fariseos. Porque esos eran los fariseos. Mostraban sabiduría con su manera de hablar, mostraban valentía con su legalismo, mostraban riqueza con su manera de vestir, pero no conocían a Dios. Y diciendo, ¿cómo que no conocían a Dios? ¿Conocían la ley? Sí, conocían, conocimiento intelectual, pero cuando dice alábese de conocer al Señor, es de que estar en comunión con Dios. ¿Cómo? Si nuestro padre es Abraham, le dijeron a Jesús, y Jesús le dijo, ¿seguro? Tu padre es el diablo, le dijo. ¿Sabes a quién le dijo? Al fariseo. Al fariseo le dijo, no, ¿qué está hablando Jesús? Nuestro padre es Abraham. Jesús, ¿estás bien, güey? Ubícate. Tu padre es el diablo, le dijo. De ahí viene la frase, generación de víboras. O sea, ¿hijos de qué? De la primera víbora, del diablo. Sepulcro blanqueado, es decir, estás muerto, pero aparentemente no hay un muerto dentro de ti porque está blanqueado. Jesús usó calificativos como eso para ese tipo de personas que de pronto se estaban autopromocionando con su sabiduría, con su valentía, con su riqueza. Pablo usa ese mismo término ahora refiriéndose a quienes nosotros debemos de gloriarnos, dice de glorificar a Dios con nuestra vida. No tanto como esos superapóstoles que estaban haciendo todo lo contrario, autopromocionándose. Cuando estés en medio de un conflicto no se trata de que te autopromociones, se trata de que glorifiques a Dios. Amén. Con tus actos. Y muchas veces vas a glorificar a Dios simplemente callando y hablando oportunamente. Sí, sí. Pero a veces no lo notan. Y mira lo que dice el verso 18 y con eso terminamos. Porque no es aprobado el que se alaba, ¿qué dice? A sí mismo. Sino aquel que a quien Dios, oye, que Dios alaba, sí. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, aquel que se autopromociona, sino dice aquel a quien Dios alaba, a quien Dios dice, ese es mi hijo, porque cerró su boca y no salieron sapos y culebras. Ese es mi hijo, porque no se centró en ganar el conflicto, sino en honrarme y glorificarme. Ese es mi hijo, porque no se encargó de estar autopromocionándose o tratando de quedar bien con la persona, sino de llevar mi mensaje con sencillez. Ese es mi hijo. Y Dios es el que lo alaba finalmente. Jesús vino a Juan el Bautista. Dijo, es necesario que me bautices. Juan dijo, no, yo no puedo ni siquiera amarrar las sandalias de tus pies, Jesús. Y le dijo, no, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Dice, pero Jesús, yo soy. Dice, no, o sea, frente a ti, ¿yo cómo te voy a bautizar? Simplemente bautízame. Y le bautizó. Y hubo una voz en el cielo. Mira, eso es humildad de parte de Jesús, ¿no? Porque Jesús hubiera dicho, hermano Juan, ¿cómo vas a bautizar? ¿No? O sea, porque eres el Hijo de Dios, ¿no? Pero Jesús dijo, no, es necesario porque se cumpla toda justicia, toda obediencia. Jesús dando el ejemplo de obediencia. Viene Juan y Juan lo bautiza y una voz en el cielo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué?
Gracias. ¿Te das cuenta? Humildad. Dice que Dios exalta al humilde, mas aplasta al soberbio. Dos contrastes distintos. Quizás ante un conflicto, cuando actúes humildemente, aparentemente no ganes la pelea, el conflicto, el lío. Pero para con Dios lo estás honrando y Él te va a honrar. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Porque nos ministras, Señor, a través de estos pasajes, Señor. Nos enseñas a través de la vida de Pablo, las reacciones de Pablo, a cómo, Señor, de pronto reaccionar ante situaciones conflictivas, Señor, que se nos puedan presentar en la vida, en la familia, en el ministerio, en el servicio, Señor, en el trabajo, quién sabe, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, de que entender que hemos sido llamados a correr una carrera, Señor. Y a quien vamos a rendir cuentas es a